Bueno, buenas noches a todos y todas. El día de hoy yo voy a darles la clase de muslo y región poplitea. Es una clase bastante sencilla. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, por favor me hacen saber. De todas maneras yo voy a estar respondiendo cualquier cosa. Espero que les haya ido bien en el pretest. Y de todas maneras ahí yo me encargo de hacer cualquier duda o resolver cualquier inquietud que ustedes puedan llegar a tener. Denme un segundito que estoy viendo un tema de mi computadora. No sé por qué no me cargaba. Listo. Bueno, un segundito. Vamos a ver qué es. Vamos a ver los planos, la zona de la rodilla y la región poplitea. Entonces, ¿qué es el muslo? La región del muslo es todo lo que comprende desde el arco crural, esa zona de aquí, hasta una zona más o menos 2 dedos superior a la rótula. Listo. Entonces, su límite proximal es el arco crural. Su límite distal son 2 dedos o 2 traveses de dedos sobre la rótula. Los límites laterales y mediales, dependiendo de la bibliografía, se suele determinar que es una línea entre lo que es el trocánter mayor y el cóndilo lateral, aproximadamente de esta manera. Pero realmente va a depender también de nuevo desde la pubis hasta el cóndilo medial, pero va a depender, al igual que en la parte del miembro superior, de la musculatura y todo ello. Obviamente la masa, pues, ¿no? Que tenga la persona. Los planos son la piel, el tejido celular subcutáneo, las que incluye las venas superficiales, que vamos a revisar. Luego tenemos las aponeurosis, los músculos y el paquete vasculonervioso o la vasonervatura, como lo he puesto en el. En el caso de las venas superficiales, tenemos a la vena femoral, que viene del arco crural. Pueden ver que este es el anillo inguinal superficial y el profundo obviamente está dentro. Y por debajo de ello va a atravesar también una aponeurosis, las ramas de la vena femoral, dando ramas que en el caso más importante tenemos a la safena mayor. Luego tenemos una safena accesoria, pero la safena mayor va a hacer todo el recorrido, va a pasar por el cóndilo medial, por detrás del cóndilo medial, y va a llegar hasta el pie, que ya lo van a ver en pierna y pie. Es una vena realmente importante, es la safena mayor o safena interna, y también está acompañado del nervio safeno interno, o del nervio safeno en realidad. Las partes nerviosas superficiales que pueden haber son las sensoriales, pues, ¿no? Son las ramas femorales del genitofemoral, del femoral cutáneo superficial, etc. Además, también tenemos algunas ramas que vienen del nervio femoral, que es algo que vamos a ver más adelante, que son ramas más que nada sensitivas, pues, ¿no? Okay. Luego tenemos a lo que es el plano muscular. En el plano muscular tenemos 3 vistas o 3 compartimentos. Tenemos un compartimento anterior, un compartimento posterior. Un momento. Disculpenme. No cerré el pretest. Disculpen, después voy a cerrar el pretest. Tenemos el compartimento anterior, el compartimento medial y el compartimento posterior. El compartimento anterior es autoexplanatorio, honestamente.
pero también incluye una especie de músculo lateral que es el tensor de la fascia lata, que es este músculo aquí, que es más, es más tendón que músculo, honestamente, o hasta aponeurosis. Y luego el músculo más representativo de este compartimento que vamos a ver va a ser el cuádriceps, ¿no? Que en realidad son cuatro músculos en uno. Por la parte del compartimento medial vamos a tener los más representativos son los aductores. Eso es sencillo y simple. Y en el compartimento posterior tenemos dos representativos. Tenemos al bíceps femoral y al semitendinoso como al semimembranoso. Ahora, y empezando por el compartimento anterior, vamos a tener al músculo tensor de la fascia lata, que es el más lateral de todo este paquete. Fascia lata. El tensor de la fascia lata va a originarse en la espina ilíaca anterosuperior. Espina ilíaca anterosuperior. Y va a insertarse en la fascia lata. Por eso es su nombre. Está inervado por el nervio glúteo superior de la región glútea. Y su función es eh, estabilizar la rodilla al extenderla, claro. Luego tenemos al músculo sartorio, que es un músculo que pueden ver que tiene un recorrido bastante sinuado y representativo. En práctica lo van a reconocer incluso más fácilmente. Y este es otro que nace, si se dan cuenta, el mismo punto, de la espina ilíaca anterosuperior. Y va a insertarse en la cara medial de la tibia. Evidentemente, este es un músculo también del compartimento anterior, pero cabe resaltar que el sartorio es uno de tres músculos que conforman la pata de ganso, que vamos a verlo en el contenido de la rodilla, o en la zona rotuliana propiamente dicha. Va a estar inervado por el nervio femoral y su función es simple, es un extensor. Extensor de la pierna. Listo. Luego pasamos al más representativo, uno de nuestros músculos más fuertes, el más notorio, si ustedes extienden su pierna lo van a notar evidentemente, es el músculo cuádriceps. Algunos dicen cuádriceps femoral, pero es cuádriceps. Anterior. Tenemos al cuádriceps. El cuádriceps recibe su nombre por tener cuatro cabezas. Esta es, o bueno, cuatro músculos propiamente dichos. Tenemos al recto anterior, tenemos al vasto lateral, vasto medial y el músculo femoral. Todos estos van a insertarse en un tendón conjunto en la rótula, que es el tendón del cuádriceps. Todos están inervados por el nervio femoral y su función es extender la pierna. Ahora, vamos a ver el nacimiento de cada uno de ellos. Aunque es bastante sencillo, la verdad. Aquí podemos ver, por ejemplo, el recto femoral, bueno, vendría a ser este igual. Este es el femoral propiamente dicho.
Luego tenemos al vasto medial y al vasto lateral. O bueno, el femoral también se le llama como vasto intermedio. Nosotros lo decimos femoral. Entonces, el recto anterior nace de la espina ilíaca, anterior inferior, y del íleon. El vasto lateral va a nacer del trocánter mayor y del labio lateral de la línea áspera, o sea, de la parte posterior. Tenemos el trocánter mayor y al borde medial de la línea áspera. Luego tenemos al vasto medial. El vasto medial va a nacer de la parte también posterior de, disculpen, el labio lateral, de la parte posterior del fémur, principalmente en el labio medial de la línea áspera. Y el femoral nace en la cara anterolateral del fémur. Listo. Ahora pasamos con los componentes del compartimento medial. El compartimento medial vamos a iniciarlo con el músculo grácil, que es el músculo más medial que hay en el muslo, grácil o gracilis. Este se va a originar de la rama isquiopúbica. Se va a insertar en la cara medial de la tibia y este va a ser el segundo de los tres músculos que conforman la pata de ganso. Está inervado por el nervio obturador y su función es aducir el muslo. Es un aductor. Siguiendo con los mediales tenemos al músculo pectíneo. Va a originarse en la cresta pectínea. Pectínea. Y se va a insertar en la cara posterior del tercio superior del fémur. O también se le llama trifurcación medial, porque es el nacimiento de tres y inserción de tres músculos. Pero vamos a ponerlo así, trifurcación. Está inervado por el nervio obturador, al igual que casi todos los que están en esta parte medial. Eso es una forma en la que lo pueden identificar, dependiendo de su inervación, pueden sacarlo bastante sencillo. Y su función es aducir el músculo, es un aductor. Luego tenemos al aductor mediano. Creo que su nombre es bastante obvio. Mediano. Y por ello vamos llenando su función. Es un aductor. Y al igual que los demás, está inervado por el nervio obturador. Se inserta en la línea áspera. Debería ser en el medio de la línea áspera, pero realmente no es algo muy definido, pues se sabe que es en el segundo tercio del fémur y se origina en el cuerpo del pubis. Luego pasamos con disculpen, esto va aquí.
Este también es el compartimento medial y es el aductor medio. Nuevamente, su función es aductor y está inervado por el nervio obturador. ¿Dónde se inserta? Este se va a insertar nuevamente y al igual que su hermano en la línea áspera. Y se origina en el cuerpo del pubis. Luego pasamos por el más grande de estos, del compartimento medial, que es el aductor mayor. Tenemos tres aductores: aductor mayor, aductor mediano y aductor medio. Nuevamente, disculpen. Disculpen, voy a poner mi teléfono en silencios. Listo. Se origina en la rama isquio púbica. Se va a insertar en tres lugares diferentes, más que nada por su magnitud, pues, ¿no? El primero, o bueno, desde lo más próximo hasta lo más distal, vamos a tener primero la tuberosidad del isquio, luego tenemos a la línea áspera y la parte más distal se inserta en el tubérculo del aductor. No hace falta señalar que es también inervado por el nervio obturador y su función es aductor. También el compartimiento medio. Ahora pasamos con el compartimento posterior. El músculo que vemos aquí es el bíceps femoral. Al igual que en el brazo, hay un bíceps aquí. Sabemos que si es un bíceps es porque tiene dos cabezas. Tiene una cabeza larga y una cabeza corta. La cabeza larga va a nacer de la tuberosidad isquiática o del isquio. Del isquio. Y la cabeza corta va a nacer de la línea áspera. ¿Dónde se insertan? En la cabeza del peroné. Peroné. Del peroné. Listo. Este está inervado por la parte posterior, lo que lo inerva es el nervio ciático, que es un nervio que creo que no necesita introducción. De todas maneras, es el nervio más grande que tenemos en la parte o segmento posterior de la pierna y es el famoso responsable de las, bueno, no es el responsable, pero es el famoso afectado por las ciatalgias. Y este es un flexor de la pierna. Luego pasamos al semitendinoso. Que es de la parte del compartimento posterior. Este se va a originar en la tuberosidad del isquio, que creo que ya pueden darse cuenta que es una característica similar, común en la mayoría de los músculos de la parte posterior. Y se va a insertar en la cara medial de la tibia. Y este es el tercer músculo que conforma la pata de ganso. Por lo que tenemos al sartorio, al semitendinoso y al grácil.
Está inervado por el nervio ciático y este también es un flexor de la pierna. Aparte del semitendinoso, tenemos al semimembranoso, que también es de la cara posterior. El semimembranoso van a ser de nuevamente de la tuberosidad del isquion. Y se va a insertar en el cóndilo medial de la tibia. Está inervado por el nervio ciático y la función que tiene es flexionar la pierna. Eso serían todo el componente muscular del muslo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, consulta, duda, algo? ¿Está todo claro? Sí. Perfecto. Gracias. Entonces, denme un segundito, por favor. ¿Dónde? Bueno, entonces tenemos al triángulo de Scarpa. ¿Por qué quiero hacer acotación sobre el triángulo de Scarpa? Sé que algunos de ustedes los conocen, pero lo voy a de todas maneras señalar y recalcar. Y es que el triángulo de Scarpa está delimitado por una línea imaginaria que comprende el ligamento inguinal en la parte superior, una línea del grácil, entre comillas, porque también tenemos al aductor mayor, pero bueno, y a una línea interna del sartorio. El triángulo de Scarpa lo que va a tener es el paquete o el inicio del paquete vasculonervioso de la cara anterior, claro, de la cara anterior del fémur. Entonces, eh, el contenido que vamos a tener es, primero, a la vena, o claro, al van, vena, arteria y nervio femoral. Esta es la vena femoral, esta es la arteria femoral y el nervio femoral. Cabe resaltar que el nervio femoral es más como es un nervio bastante filamentoso. Se va a superdividir en varias secciones porque evidentemente es el que inerva la mayor parte del compartimento anterior del muslo. Sin embargo, las ramas que van a inervar a la parte que es el componente medial es el nervio obturador que sale del agujero obturador. Es una ramita que, bueno, ahí se divide y inerva sus respectivos músculos. Es algo que vamos a ver también un poquito más adelante. Ok, bueno, como les mencioné, su límite proximal es el ligamento inguinal. Su límite medial vendría a ser el sartorio. Disculpen, vendría a ser la línea del aductor, en este caso el mediano. El lateral es el sartorio.
Y el vértice lo conforman el aductor mediano y el sartorio. Entonces, y ahora sí pasando con lo que es la vasculonervatura. Ok. La arteria femoral viene desde la parte posterior, derivando de la arteria inguinal, y evidentemente hay algunas ramas que van a ser anteriores al ligamento inguinal, como por ejemplo esta de aquí, que es la arteria epigástrica superficial. Arteria epigástrica superficial. Así como hay una arteria epigástrica superficial, hay una otra arteria epigástrica, que es esta rama aquí, que es la arteria epigástrica. En este caso es la inferior. Ahora, por el otro lado, y ya como que metido, es esta aquí. Si se dan cuenta, está en el ilion, así que es la circunfleja ilíaca profunda. Y así como hay profunda, está la superficial, que es la circunfleja ilíaca superficial. Esta de aquí. Bajando y ya propiamente dicho, derivados de la arteria femoral propiamente, tenemos dos arterias importantes, que es la pudenda, esta es la pudenda externa superficial, y la que es un poquito inferior es la pudenda externa profunda. Listo. Ahora y siguiendo con las ramas de la femoral propiamente dicho, vamos a tener que la arteria femoral, si bien sigue, que vendría a ser esta de aquí, tiene una división que se hace posterior, que es la arteria femoral profunda. Esta va a atravesar un hilio de los aductores y va a hacerse posterior y va a irrigar lo que es la cara posterior. Pero de esta arteria va a nacer la circunfleja lateral, perdón, la circunfleja femoral media, que es esta de aquí. Circunfleja femoral media. Sin embargo, la circunfleja medial lateral va a nacer de la vena, de la arteria femoral propiamente dicha. Circunfleja femoral lateral. Y esta va a dar sus ramas, una rama ascendente y una rama descendente. Ascendente y una rama descendente. Luego, de la arteria femoral profunda, le voy a poner un asterisco, ahí van a salir dos ramas que son nutricias o perforantes. Tenemos a la primera perforante y a la segunda perforante, que va a ser principalmente la irrigación de este miembro, del miembro inferior. Ahora, y pasando por la parte de la vasculonervatura, pero ya más nerviosa propiamente dicho, vamos a tener, este es el plexo lumbar. Plexo lumbar. El plexo lumbar va a dar origen al nervio femoral, que es lo más relevante, además del nervio obturador. Y va a dar una rama para el lumbosacro, que vamos a ver justo en la siguiente diapositiva. Va a dar nacimiento del obturador accesorio y el obturador propiamente dicho, que van a nacer de aferencias de L4
En el caso del obturador va a también tener referencia de L2 y en el caso del accesorio de L3. Además, van a dar nervios superficiales o superiores como el hilio hipogástrico, hilio inguinal y genitofemoral, de cuyas ramas hemos visto que son superficiales o se hacen superficiales, como por ejemplo el nervio cutáneo lateral femoral, que es cutáneo. Por otro lado, tenemos al plexo. Uy, aquí está, disculpen. Esta diapositiva, ignórenla, se me duplicó. O bueno, eh, voy a utilizarla, aprovechando que la imagen la cambié, para señalar la importancia del nervio obturador. Este nervio de aquí va a dar sus ramas, que como les dije y pueden ver, atraviesa el orificio y sus ramas se van a encargar de inervar a todos los músculos del compartimento medial, es decir, el aductor mayor, el pectíneo, o por ejemplo, el músculo obturador. Todas estas ramas vienen del nervio obturador, que es este de aquí, este de aquí, que nace de ramas aferentes de L3, L2 y L4. Ahora sí, este es el plexo lumbosacro, bastante más grande. Pueden ver que aquí está la ramita de L5 y este también va a tener un rol importante en lo que es la región glútea. Es decir, que va a dar a nuestro músculo más importante del compartimento posterior, que es el nervio ciático. Disculpen que se me está picando el ojo. El nervio ciático tiene nacimientos de rama L4, L5, S1, S2 y una aferencia de S3. Luego vamos a tener al glúteo superior, que nace de ramitas de L4, L5. Este es el glúteo superior. El glúteo inferior va a tener ramas similares, pero ya de las aferencias de L5 y S1. Y el piriforme. Pero es que aquí tenemos dos divisiones. En el caso del ciático va a ser una unión entre la división posterior y la división anterior. El glúteo superior y el glúteo inferior son de la división posterior. En cambio, las ramas anteriores van a dar sus ramas para nervios más específicos como el cuadrado femoral, el nervio para el obturador interno, o en el caso del nervio cutáneo femoral posterior, que es sensitivo. Por ejemplo, el nervio pudendo van a ser del compartimento anterior y los nervios que van a la región sacrocoxilla o elevadores o del suelo pélvico también son de la cara anterior. Ahora, y pasando con la rodilla, evidentemente la rodilla es algo que ya revisamos en la clase anterior, que tiene sus ligamentos y tiene los meniscos. Los meniscos son importantes porque absorben el impacto y distribuyen el peso. Los ligamentos mantienen la estabilidad de esa articulación. Y hay una prueba, que es la prueba del cajón, que es para ver la rotura de estos ligamentos. La prueba consiste en levantar ligeramente la pierna con el muslo. Disculpen mis grandes habilidades artísticas. Y teniendo en cuenta que es la rodilla, el médico tratante o evaluador va a proceder a mover o deslizar la pierna de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. Si el movimiento es posible, es decir, que si lo mueve, significa que es una prueba positiva porque hay rotura de los ligamentos. Si no puede, evidentemente no. Y es de cajón porque es como si se deslizara un cajón de adelante hacia atrás. Ahora, en lo que corresponde a la región rotuliana, en esta región vamos a principalmente encontrar, por ejemplo, el tendón del cuádriceps femoral, lo pueden ver aquí,
que es donde se insertan todos los músculos de las cabezas del cuádriceps femoral. Vamos a ver al tracto o al tracto iliotibial o a la fascia lata, que van a estabilizar esta articulación cuando se mueve, y también a la pata de ganso, que es lateral, que es el semitendinoso, gracilis y sartorius. Ahora, el tendón del cuádriceps, según unas literaturas, se extiende. Es decir, que esto también, el que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia, es también el músculo del cuádriceps. Pero, por ejemplo, en la anglosajona, este se convierte en el ligamento rotuliano. Ahora, para hablar de la región poplitea. La región poplitea va a verse conformada, disculpen, en una especie de rombo, ¿no? Vamos a tener que parte del triángulo inferior va a ser los músculos gastrocnemios y la parte del superior va a ser el semimembranoso con el bíceps femoral. Ahora, ¿cuál es la importancia de este hito? Es que, y poniendo, vamos a poner aquí, semimembranoso, luego bíceps femoral, vamos a poner gastrocnemio, gastrocnemio. Es que aquí va a pasar y dividirse lo que es el componente vasculonervioso de la tibia y el peroné. Ok, lo que sucede en la región poplitea es curioso, y es que tenemos una especie de orden. En el caso vamos a tener de la parte de lo más superficial a lo más profundo, a la vena poplitea, luego a la arteria poplitea y finalmente al nervio. Y de aquí es donde salen todas las ramas hacia, bueno, vamos a tener en cuenta que este es lateral y este es medio, que van a dar la división posterior e interior y anterior de los nervios y de la vasculatura de la tibia y el peroné. Vamos a tener a, no sé cómo ponerlo, a la arteria femoral, bueno, a la arteria poplitea, disculpen, pero es rama de la arteria femoral, a la vena poplitea, que tiene una rama que se hace superficial entre los dos gastrocnemios, y el nervio popliteo, que el nervio popliteo, disculpen, va a dar sus ramas para dar el nervio tibial y el nervio peroneal, además del nervio sural, que es el más superficial. El peroneo y el nervio sural. Entonces, esa es más o menos la distribución que tenemos, y en el caso de esta división, tenemos que tener en cuenta que lo más lateral que hay es el nervio tibial. Entonces, la vena poplitea va a dar origen a la vena safena menor y van a nacer los nervios superficiales. Vamos a tener al nervio tibial, al nervio fibular, al sural y al cutáneo posterior. Ahora, esta es una división del nervio ciático, es decir, que viene desde arriba como el ciático, que es el más grande, ¿no? Ahora sí voy a regresar a mis colores normales.
Y listo. Eso sería todo por Muslo. Como les dije, es una sesión relativamente corta. ¿Tienen alguna duda, consulta, pregunta con la que les pueda ayudar mientras les voy pasando el post-test? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Ok, si todo está claro, todo está correcto, no se retiren de la reunión todavía. Voy a pasarles el post-test para que ustedes lo puedan completar con tranquilidad. Pero, por lo tanto, eso sería todo. Ahí les voy a pasar el material, pero por favor no se salgan de la reunión hasta que les pase el post-test.